feto. La diapositiva, compañera, la segunda. Bueno, la que estaba arriba, compañera, se pasó. Esa. Ok. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato, como lo pueden ver ahí en la imagen. Tiene forma como no el zapato de un adulto, más bien el zapatito de los niños que les ponen, porque la de un adulto yo la verdad no le encuentro muchas formas, sino más bien el zapatito de los niños. La placa neural, perdón, que de hecho esta es una placa grande más bien, que está en la región dorsal medial frente al nodo primitivo, como lo podemos ver ahí descrito en la pequeña imagen. Está en la región dorsal frente al nodo primitivo, la cual sus nodos neurales luego se levantan para formar dos pliegues neurales. Los nodos neurales son esas cositas celestes que podemos observar en la imagen. Conforme avanza el desarrollo, los pliegues neurales se siguen elevando para luego aproximarse uno al otro en la línea media y por último se fusionan para confrontar el tubo neural, una imagen que después lo voy a mostrar. Tenía hecho una maqueta, pero era de porcelana y pues se quebró, así que lo siento mucho, pero tengo una imagen para mostrarlo. La idea es que se van cerrando como si fueran unos petalitos. Los pétalos yo sé que se abren, pero la forma que tienen es un poquito similar a la de unos pétalos. Esta fusión inicia en la región cervical y continúa en sentido cefálico y caudal también. Una vez iniciada la función, los extremos abiertos constituyen el neurotrópodo anterior o craneal, también llamado, y también el posterior caudal que se comunica con la cavidad amniótica circundante, o sea, la que lo está rodeando prácticamente. El cierre de este neurotrópodo anterior sigue en dirección craneal desde el punto de vista del cierre inicial en la región cervical y desde un sitio en el prosencéfalo que se forma más tarde al cierre al partir de este mismo, perdón. Avanza en dirección craneal para cerrar la región más dorsal del tubo neural de una manera rostal. Es un término que se usa para algo ubicado en la parte delantera del cuerpo. Lo quise aclarar porque yo la verdad no me lo podía muy bien. Al mismo tiempo, perdón, avanza en dirección caudal para encontrarse con el punto de cierre prominente del sitio cervical. El cierre final del neurotrópodo anterior ocurre en la etapa de 18 a 20 somita, o sea, en el día 25. Mientras que el cierre del neurotrópodo posterior ocurre alrededor de 3 días después de este mismo. La imagen que observamos es la vista dorsal de un embrión presómico tardío. Alrededor de 18 días es la imagen que se les presenta. Podemos ver que el amnio se retiró y la placa neural puede verse muy bien. La placa neural se puede observar en la imagen de la derecha, por así decirlo. La otra es siempre una vista dorsal, pero ahora de unos 20 días y la somita está más marcada, el surco neural es más definido y los pliegues neurales son más prominentes. Estos son unas cositas que le ven como que fueran cuadritos. Esos son esos pliegues. Siguiente diapositiva, compañeros, por favor. Ok, la siguiente imagen que podemos ver es un corte transversal de embriones de edad progresiva en el que se nos muestra la formación del tubo neural, el surco neural y también de la cresta neural. Las células de la cresta migran desde los bordes de los pliegues neurales para transformarse en los ganglios sensitivos espinales y craneales. Tenemos también una microfotografía, que es la que está en blanco y negro. Es una microfotografía electrónica de barrido de un embrión de pollo que se nos muestra el tubo neural y las células de la cresta neural que migran desde la región dorsal del tubo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la pared del tubo neural, perdón. Ok, la pared del tubo neural recién cerrada está constituida por células neuroepiteliales y estas células se distribuyen en todo el espesor de la pared, formando un epitelio pseudoestratificado grueso. Estos se conectan por medio de la unión del lumen.
Esta es la imagen que yo les decía que había realizado una maqueta, pero tuve ciertos inconvenientes. Ahí podemos ver cómo ya se va haciendo esa formita que les digo, como que si fueran unos pétalos, y se va cerrando cada vez más, tanto como la parte de abajo como la parte de arriba. Durante la etapa del surco neural y de inmediato, tras el cierre del tubo, se dividen con rapidez y producen cada vez más células y más células y más células. Pero estas células son células neuroepiteliales. De manera colectiva, estos están constituyendo así en un neuroepitelio. La imagen que nos presenta es una vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 22. Son visibles 7 somitas bien definidos a cada lado del tubo neural. Son esos cuadritos que yo les he explicado. La siguiente, la que está a la par, es la vista dorsal de un embrión humano ya un poco más mayor. Alrededor, por así decirlo, son un día de diferencia. El sistema nervioso central ya está comunicado con la cavidad amniótica por medio de neurotrópodos anterior y también neurotrópodos posterior. Una vez que el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células que se caracterizan por un núcleo redondo. Grande, también es grande, redondo y con nucleoplasma pálido. Es como, por así decirlo, el preámbulo del líquido encefalorraquídeo. También posee un nucleótido con tinción oscura, que se trata de las células nerviosas primitivas, las cuales forman más tarde, así como ya lo habías dicho antes, la sustancia gris de la médula espinal. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Ok, como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales de las placas basales que contienen a las células motoras del asta anterior constituyen a las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales de las placas alares forman las áreas sensitivas. En la imagen también podemos observar dos etapas sucesivas de este mismo desarrollo. La célula espinal, esta es una de ellas, perdón. También podemos observar la formación de las astas ventral motora y dorsal sensitiva, así como la columna intermedial. Como sabemos, las placas alares dan origen a los núcleos sensitivos para las fibras gustativas de los para las fibras, gustativas, también de los oídos y de las vísceras. Aquí está también la placa basal, que la voy a definir bastante bien, perdón. La placa basal técnicamente es el puente en el que se origina, a partir de la placa basal metencefálica, se ubica entre el istmo mesencefálico y el metencefálico. Y la curvatura continua, o sea, la que es futuramente el surco, perdón, se me olvida la palabra, el surco bulboprotuberancia, creo que lo estoy pronunciando bien. Las prominencias que se observan también en su superficie son producidas por los fascículos de fibras longitudinales y también fascículos transversales están involucrados en lo mismo, que corren a través de la zona marginal de ellos. El más voluminoso corresponde a las fibras transversales que forman el pedículo cerebroso, creo que se pronuncia así, el pedículo cerebroso medio. También dorsalmente al puente se le halla el cerebro, este es el más importante, derivado del alar, o sea, este es el de la parte alar, es el más importante de todos, en resumen. En su cara lateral emerge también el nervio trigémino o el quinto nervio y el límite con el bulbo, o sea, que ya pronuncié antes que no lo vuelva a hacer, también emergen los nervios motor ocular externo, o sea, el sexto y el facial. Y el vestíbulo coclear también emerge de ahí. A través de la protuberancia ingresa en él y egresan del cerebelo eferencias y aferencias, respectivamente. También sirve como vía de paso para fibras ascendentes y descendentes que conectan fragmentos medulares con centros superiores. Eso es lo que yo tengo entendido. En cuanto a la placa alar metencefálica, se identifican, los nervios, subpoblaciones de percusiones neurales que originan diferentes poblaciones.
poblaciones neurales, perdón. También está la región laterodorsal, que es la adyacente a la placa del techo, que ya también voy a hablar de ella, del istmo y de los rombomberos 1 y 2. La corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos profundos 2, también está en ella la región laterodorsal y los rombomberos 3 y 4. En cuanto a la placa de techo y piso, que es la cosita así que ven ahí, no encuentro otra manera de decirlo, es esa como aberturita que se ve en la imagen, pero no es una abertura en sí. Esta placa de techo y piso, está en el prosencéfalo, que tiene una importante participación en la formación de plexos coracoideos y la formación también de y también en la formación, en la circulación y el drenaje también. El drenaje del líquido encefalorraquídeo al espacio subracoideo, no sé si lo estoy pronunciando bien. La placa de techo es inicialmente un epitelio, el cual es un epitelio cilíndrico simple técnicamente, era la manera de decirlo, un epitelio cilíndrico. Este se expande lateralmente adquiriendo forma romboidal y se adelgaza en un epitelio plano. La lámina coroidea epitelial, esta lámina junto con la pirámide que la reduce externamente forman la tela coroidea del cuarto ventrículo. La única maqueta que sobrevivió fue esta y la voy a presentar. Es bastante pequeña. No sé si la puedan ver bien o no sé. Prácticamente, no, perdón, era esta. Me equivoqué. Es un dibujo que hice de la última que se me quebró. Prácticamente es un dibujo de un corte sagital del cerebro cerca de los 28 días de desarrollo humano, 3 vesículos cerebrales presentados en el prosencéfalo, el mesencéfalo, perdón, ¿dónde me quedé? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En color verde, tenemos aquí el prosencéfalo. En color amarillo podemos ver el mesencéfalo y en color morado, perdón, el romboencéfalo. La siguiente, de un corte sagital del cerebro alrededor de 32 días del desarrollo humano. Aquí en color amarillo podemos encontrar el telencéfalo, en verde el milencéfalo, en azul el techo del cuarto ventrículo, que sería que en la maqueta estaba mejor, pero se me rompió. Seguiría en morado, que sería acá arriba, sería el metencéfalo, y el que es así, rayadito, sería el romboencéfalo, y el de puntitos es el mesencéfalo. O sea, me estoy refiriendo a lo que lo indica. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ya casi para terminar. En el tercer mes de desarrollo de la médula espinal se extiende a todo el largo del embrión y de los nervios espinales. Pasan por los foramen invertebrales en su nivel de origen. Pese estos con el pase del tiempo, en la columna vertebral y la dura madre se alongan con más rapidez que el tubo neural y el extremo termina en la médula espinal de manera granulada, que es la segunda imagen, por así decirlo, que tiene esos puntitos. ¿Dónde me quedé? Ok, ya, de manera granulada. También está, y estos se desplazan, perdón, hacia un nivel más alto, más alto. Al nacer, este extremo se ubican en el nivel de la tercera vértebra lumbar. Como consecuencia de este crecimiento desproporcional, las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tienen una orientación oblicua, desde su segmento de origen a la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral, en el que las raíces correspondientes, valga la redundancia, se unen para construir los nervios espinales. La dura madre, permanece insertada en la columna vertebral a nivel coxígeo. En la siguiente imagen podemos observar que podemos observar la racilla motora ventral descubierta, que es la que está de color amarillo en la imagen que tiene la letra A. La siguiente es la médula espinal.
la siguiente, perdón, es en la médula espinal, que son las células de la oligodendrología, no sé si la pronuncié bien, las cuales circundan la raicilla ventral fuera de la médula espinal. La célula de Schwann, investigué porque es una palabra en alemán y así me salió que lo tenía que pronunciar, comienzan a circundar a esta raicilla, que son esas bolitas que les dije que se observaban en la imagen número B. Y por último, en la médula espinal, la vaina de mielina, creo que es la pronunciación correcta, es constituida por los oligodendrocitos fuera de la médula espinal, y la vaina está formada por las células también, las células de Schwann. En la última diapositiva, por favor. Podemos observar distintas etapas del desarrollo de la columna, alrededor del mes 3, a final del 5 y del recién nacido, que sería el orden. La primera es del 3, 5 y recién nacido. En el adulto, la médula espinal termina en el nivel de la L2 y la L3, en tanto el sacro dural y el espacio subracoideo se extienden hasta la S2 en el extremo inferior de la médula espinal, una extensión formada por la pirámide y similar a un hilo, se extiende en dirección caudal, pasa por la dura madre que le da una cubierta en la S2 y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Esta estructura se denomina filum terminale y señala el trayecto de regresión de la médula espinal, al tiempo que da sostén también a la estructura. Que es la posición que se ve cubierta por la dura madre y que se extiende hasta la S2 del coxis. También se denomina ligamento coxígeo a este mismo. La raíz dorsal y ventral de los nervios espinales, por debajo del extremo terminal de la médula en la L2 y la L3, que se constituyen estas mismas también en conjunto a la caudal equina, o también llamada la cola de caballo, cuando se hace una extracción del líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. La aguja se inserta en la región lumbar inferior entre la L4 y la L5, como ya lo explicó el doctor en clase, para evitar el extremo inferior de la médula espinal. Prácticamente eso se hace, por así decirlo, para proteger de un daño. Sería todo mi participación. Seguiría la compañera. Sigo yo. Bueno, buenas noches. Primero que nada, a mí me toca hablar sobre la diferenciación histológica y empezaré hablándoles sobre las células neurales. No sé si logran observarlo. No sé si alguien me puede confirmar. Sí, se ve. Ok. Este es un tubo neural recién cerrado, el que contiene células neuroepiteliales y está conformado por 4 partes, como se pueden ver aquí, que está el lumen, las células neuroepiteliales en división, las células neuroepiteliales intermitióticas, y la membrana basal. La membrana basal es la superficie de esto, que es, por así decirlo, lo que está entre lo como rosado y lo azul. Y las células neuroepiteliales intermitióticas son esos que se miran así, como que fueran unos huevitos estrellados. Y las células neuroepiteliales en división son estas que se miran así, como redondas, pero ya más negras y más grandes. Y el lumen, que es, por así decirlo, lo que divide las células epiteliales. A esto se le conoce como la capa neuroepitelial y también se le conoce como el pseudoestratificado grueso, pero se divide en 3 capas. Esta es la primera capa, que es la capa neuroepitelial. Esta es la segunda capa. Si pueden observar, casi es igual o, bueno, similar a la primera capa, con la diferencia de que esta contiene un núcleo redondo más grande. Las células contienen un núcleo redondo más grande, que es esto de aquí, que se mira como beige o gris, no sé qué color lo observan ustedes, que ya se conocen, estas cuando se forman así, se conocen como células primitivas o también como neuroblastos. Y esto es
Los neuroblastos son los que forman la sustancia gris de la médula espinal. Esta es la segunda capa, capa del manto, y es donde se forma la sustancia gris de la médula espinal. Esta es la tercera capa. Son placas, disculpe, creo que estoy diciendo todo el tiempo. Es la placa marginal. Esta es la capa más externa, quien debido a la mielinización toma una tonalidad blanca. Esto es lo que estaba hablando la compañera anteriormente, pero la placa marginal es todo eso que se mira blanco, lo que rodea, digamos, esto rojito y esto azul, que es la capa del manto, y también rodea la capa neuroepitelial. Debido a la mielinización, se forma de una tonalidad blanca, y esta se conoce como la sustancia blanca de la médula espinal. Ahora le voy a hablar un poco sobre los neuroblastos. Estos se extienden hasta el lumen. El lumen es lo que decíamos que era lo que dividía las células neuroepiteliales, que son así, lo que divide, son las rayitas estas que dividen las células. Pues los neuroblastos se extienden hasta el lumen. Pero como pueden observar en cuando migra a la capa del manto, cuando un neuroplasto migra a la capa del manto, deja de llamarse así y se denomina como neuroplasto apolar. Es este que está aquí, neuroplasto apolar, redondito así. Seguidamente. Disculpa que te interrumpa. No se te escuchaba nada de lo que dijiste hace poco. Ok, ¿qué parte? ¿Hasta dónde? Lo último que estabas explicando, no se te escuchaba, estabas tocando el micrófono. Ok, perdón. Esto sí lograron escucharlo o entenderlo, la placa marginal. Eso sí. Ok. Entonces, seguidamente les estaba hablando de los neuroblastos, que estos se extienden hasta el lumen. Los neuroblastos, como aquí se pueden ver, migran hasta la capa del manto. Y cuando migra hacia la capa del manto, se deja de llamar así y se denomina neuroblasto apolar. Luego, aparecen dos procesos citoplasmáticos en polos opuestos. Como pueden ver, el de en medio. Estos son los procesos citoplasmáticos en polos opuestos. Esto que parece así como un renacuajo. Y ahí se llama neuroplasto bipolar. Estos dos procesos citoplasmáticos tienen una función, y es que cada uno va a formar algo en la siguiente, bueno, ya no es neuroplasto, en la siguiente. Es que uno va a formar el axón primitivo, y el otro se va a ramificar para crear las dendritas. Las dendritas es el área ramificada, que es esto. Y el axón primitivo es esta parte de aquí. Y esto es como la evolución o la diferencia de los neuroblastos. Ya cuando se forma así, ya no es un neuroblasto, sino que es una neurona multipolar. A continuación, les voy a hablar sobre la célula glía. Como bien sabemos, las células neuroepiteliales se forman en neuroblastos, pero también se forman en glioblastos, como es este que está en medio, este que está aquí. El glioblasto migra hacia la capa del manto, que es la segunda capa que vimos, donde está la sustancia gris de la médula espinal, y migra hacia la capa marginal, que es donde está la sustancia blanca de la médula espinal. Si el glioblasto migra hacia la capa del manto, se convierten en astrocitos. Si migra hacia la capa marginal, se convierte en oligodendrocitos, que sería esto de aquí. Cuando el glioblasto migra hacia
perdón, migra hacia la capa del manto, se convierte en astrocito protoplásmico y fibrular, que serían estos dos que se encuentran aquí. Y estos se alojan en los vasos sanguíneos y en nervios para dar soporte y función metabólica, que serían estos dos. Este sería cuando migra hacia la capa marginal, sería un oligodendrodroglia, que forma vainas de mielina, perdón, en los axones. Y es así como se forman las células de la glía. También están estas, que es la célula de la mesenquima, que es la que genera a la célula de la microglia. La célula de microglia es la célula con inmunidad en la médula espinal. Cuando las células neuroepiteliales no se forman ni en neuroblastos ni en glioblastos, se le llaman célula ependimaria, que sería esta que se encuentra aquí. Y es así como se forman las células de la glía. Ahora les voy a hablar sobre los nervios espinales. Los nervios espinales son estos que se forman aquí. En la cuarta semana aparecen las fibras nerviosas motoras y sensitivas. Las fibras nerviosas motoras se alojan o se adhieren, o bueno, por así decirlo, se introducen hacia la asa ventral, porque el asa ventral, como bien se sabe, es la motora, y el astra dorsal es la sensitiva. Entonces, las fibras nerviosas motoras se alojan en el asa ventral y las fibras nerviosas sensitivas se alojan en el astra dorsal. Luego, distalmente, las dos se unen para formar un nervio espinal. Como pueden ver, no sé si logran ver esta parte de aquí, donde se unen y forman un nervio espinal. Ahora, seguidamente, después que hubo ese proceso en la rama primaria dorsal, que es esta que es aquí, y en la rama primaria ventral se encuentran las fibras nerviosas, tanto motoras como las fibras nerviosas sensitivas. En las fibras primarias dorsales, que serían estas de aquí, que se encuentran en arriba, estas se inervan en la musculatura axial, dorsal, en articulaciones vertebrales y en la piel de la espalda, mientras que la rama primaria ventral, esta que está aquí, inerva en las extremidades de la pared anterior del cuerpo y forman nervios principales, sistema nervioso principal. Y por último les voy a hablar sobre la mielinización, que sería esta parte de aquí. Vamos a hablar sobre la célula de Schwann, de lo que estaba hablando la compañera. Esta proviene de las células, perdón, de las crestas neural. Estas células de Schwann mielinizan el sistema nervioso periférico y necesitan un axón por célula. O sea, cada célula de Schwann necesita un axón para hacer la mielinización. La célula de Schwann se concentra, la diferencia a los oligodendrocitos es que esta se enfoca en el sistema nervioso periférico y forma una vaina neurolema que se encuentra en esta parte de aquí. Mientras que los oligodendrocitos se concentran en el sistema nervioso central, que es la médula espinal.
Y, perdón, antes de continuar, en la célula de Schwann, al cuarto mes, se da la melinización, que es lo que le da el color blanco que estábamos viendo que estaba en la capa marginal, que es lo que le da la coloración blanca. Y en los oligodendrocitos, este se centra, como decíamos, en el sistema nervioso central. A diferencia de la célula de Schwann, que por cada célula tiene un axón, los oligodendrocitos solo necesitan una célula para 50 axones. Y estos liberan la vaina melina. Y es así cuál es la diferencia de la célula de Schwann con los oligodendrocitos. Que la célula de Schwann se concentra en el sistema nervioso periférico hace la melinización en el sistema nervioso periférico, mientras que los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y hasta aquí mi participación. Espero me hayan entendido y pasará a la siguiente compañera. Antes de que continúe el compañero Carlos Samuel, doctor, le habíamos comentado de que teníamos unas compañeras que habían tenido un inconveniente. Pues Alejandra y la otra compañera iban juntas, entonces no van a poder pasar a exponer ellas, pero vamos a continuar con la presentación y pues ellas Ok, está bien, dale. Buenas noches, doctor. Ok, ya que tuvimos ese pequeño inconveniente, voy a tratar de explicarles según lo por encima, porque iban agarrados de la mano, pero voy a tratar de que entiendan. Ok, a mí me toca explicar más o menos qué es la corteza cerebral. Y antes de empezar, tenemos que saber que la corteza cerebral es importante porque esta es una capa de tejidos nerviosos y conectivos. En los seres humanos hay que saber que también esta es una corteza y es muy arrugada, como se puede observar en la imagen. Lo que hace que aumente la cantidad de corteza cerebral. Por lo que mismo que está arrugada, hay más corteza cerebral. Si eso se puede estirar, entonces, pero así está el mecanismo. Sin que aumente el volumen y así nosotros podemos saber. Esta es la que hace es cubrir los hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. También, como bien sabemos, esto se encuentra separado por fisuras. La longitudinal, que es la más grande y la más presenciada en que podemos observar, que es por un corte como sagital, podemos decir, pero es toda esta parte de aquí. Y las vías que lo comunican se llaman comisuras, que más adelante las explicaré, comisuras cerebrales. Ahora bien, dentro del hemisferio derecho cerebral tenemos el control del pensamiento creativo. Este controla la mano izquierda, que podemos decir que también la fantasía, entre otras cosas que podemos hacer con esta mano. Entre otras actividades, como las actividades artísticas, como anteriormente le mencioné, nosotros este hemisferio los controla. Podemos desarrollar, por otro lado, que el hemisferio izquierdo es el que controla el lenguaje, es por el que controlamos el habla y todo eso. El pensamiento, también podemos decir que el pensamiento lógico, obviamente, y la escritura. También este controla la mano derecha. La cara lateral de cada hemisferio cuenta con dos límites. O también fisura o limitación, le podemos llamar central y lateral. Estas son las dos. Y pues esta es lo que hacen es dividir parcialmente el hemisferio en 4 lóbulos, como podemos observar ahí. Se pueden observar 4 lóbulos en la imagen que mi compañera está compartiendo ahorita. Ok, los 4 lóbulos son el frontal, el occipital, el temporal y el parietal. El lóbulo frontal, perdón, es el que podemos identificar en imagen de color rojo. Esta contiene la corteza motora primaria. También asiste a la planificación y a la coordinación, si mal no recuerdo, y es el control de la ejecución de todas nuestras conductas. Esta es el que más se encarga de todas las conductas que nosotros desarrollamos. Por otra parte, podemos observar el lóbulo parietal, que en imagen lo podemos observar de color azul. Este contiene la corteza somatosensorial primaria.
y es el que se encarga de procesar la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. Este se encarga, digamos, si viene una información de la mano, un movimiento, ese se encarga de procesarla. Por otra parte, también está el lóbulo parietal, que es el que se encuentra de color azul, perdón, el lóbulo parietal. Y ¿cuál otro lóbulo? El lóbulo temporal, que es el que podemos observar de color verde. Este se observa en imagen. En este podemos encontrar que se observa la corteza primaria de la audición, como ahí bien se identifica en imagen, en la área auditiva. Su principal función es la memoria y descifrar la información auditiva. En este se almacena todo tipo de memoria, recuerdo que nosotros podamos tener de anteriores momentos, y codifica la información auditiva que nosotros recibimos. Por otro, podemos decir, como decimos comúnmente, y el último lóbulo es, pero no el menos importante, es el lóbulo occipital, y este está pintado en imagen de color amarillo. En él recibe la corteza visual y por lo tanto tiene la capacidad para ver e interpretar la información o aquello que nosotros vemos. Eso podría decirse de los lóbulos. También es importante recordar que la corteza cerebral en su 90% está integrada a la neocorteza. Es decir, corteza formada por 6 capas de evolución, las cuales mencionaré con pase el tiempo. Las cortezas que encontramos, podemos encontrar neuronas. Estas son las piramidales y las estrelladas, pero no estrelladas porque, digamos, hayan tenido accidentes, sino estrelladas por las formas que estas tienen. Ok. Estas son las primeras, las piramidales. Dale, quería pasarla, porfa. Esta no encontré una imagen en sí específica de ellas, pero puse una neurona normal que todas podemos ver. Como podemos ver, estas son grandes. Son también neuronas multipolares, como se observa. Estas cuentan con una dendrita gruesa. Ahí pueden ver las partes de las neuronas. Esa es la dendrita. Se extiende desde la ápices hasta la pirámide de la superficie, o sea, de las capas de la corteza. También cuentan con un axón muy largo, como pueden observar ahí. Estas actúan enviando el mensaje a las células alejadas y separadas del área donde surgen, o más bien podemos decir de donde estas nacen, ya que como son distancias muy largas, estas las comunican. Y ahora, ya con lo mencionado, podemos explicar lo que son las neuronas estrelladas, que Kenia tal vez nos puede poner la imagen ahí. Siguiente imagen, Kenia. Ok, esas son las neuronas estrelladas. Ahí pueden ver la forma, no porque sea por otra cosa. De las neuronas estrelladas podemos decir que son un poco más pequeñas. Yo sé que en imagen se miran grandes, pero estas son un poco más pequeñas. Estas cuentan con un axón, como pueden ver, un poco más corto. Y hay que aclarar que estas son interneuronas. Aquellas eran neuronas motoras, estas son interneuronas. Ok, ahora ya con lo que mencioné, podemos regresar a lo que les explicaba de las capas. Y como anteriormente mencionábamos, estas son 6, las cuales trataré de abordar las características, o de que ustedes me traten de entender las características de estas capas. Ok, que no sé si puedes poner las capas. Ahí, como pueden observar, las capas están enumeradas en números romanos, la 1, la 2, la 3, la 4, y ahí pueden observar los nombres de la capa, la molecular, la external grundal, la external piramidal, la internal glandular, la internal piramidal y la multiforma. Ok, la primera capa está formada por los axones y dendritas, que son algunas cuentas celulares. Dentro de la segunda capa podemos observar que contamos con las células estrelladas compactamente unidas y unas cuantas células piramidales pequeñas, que es la externa glandular. Ahí se puede observar en imagen. En la tercera capa tenemos las células estrelladas, como su mismo nombre lo dice.
internal piramidal. Ahí se pueden observar algunas de las células estrelladas, como le mencionaba, como podían observar en la imagen pasada. Con un tamaño un poco más intermedio, como se puede observar también. Continuando, entrando a la cuarta capa, podemos ver que son la internal granular. Encontramos en esa que son como bandas, bandas de células estrelladas. Ahí se puede ver que son un poquito más. En estas bandas podemos encontrar que están completamente unidas. Y ojo, estas capas podemos observar que no hay ninguna célula piramidal. Ahí se puede observar que en estas capas, perdón, solo hay como estrelladas. Procesando con la quinta capa, que es la capa internal piramidal, tenemos las células piramidales de gran tamaño. Ahí se observan el gran tamaño y la diferencia entre las otras capas, que ahí se ven que son células piramidales más grandes que las anteriores. Y unas cuantas células estrelladas, eso sí, que podemos observar que estas están bien unidas también. Y como por último, pero no menos importante, como les decía anteriormente, en la multiforme encontramos que son las células piramidales de distintos tamaños y células estrelladas también, anteriormente mencionadas, más unidas. Y por último, para terminar con la corteza cerebral, podemos mencionar que tenemos el hipocampo. Es la zona piramidal en la cabeza, que no forman parte de la neocorteza. Esta hace referencia al otro 10% restante de lo que les explicaba, que estaba conformada el 90%. Y lo podemos encontrar en la línea media de la corteza cerebral, en el lóbulo temporal. A le podemos relacionar con nuestra memoria a largo plazo. Aquí podemos mencionar que nosotros, como hay gente que tiene memoria, como comúnmente decimos, memoria fotográfica, a eso se le puede dar gracias. Ahora bien, pasando a las siguientes, el siguiente tema que a mí me toca abordar son las comisuras interhemisféricas, que es decir, lo que conectan los hemisferios, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Estas son estructuras que tienen como función principal, podemos decir, comunicar los hemisferios, como anteriormente les mencioné, tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo, claramente. Estas se ubican en la parte media e inferior de ambas hemisferios. Hemisferios, perdón. Si nosotros vemos, por cuestiones de organización, no pude agregar los hemisferios a la diapositiva, doctor, pero yo aquí tengo unas imágenes donde tal vez pueda observar los hemisferios. Permítame. Ok, permítame, doctor. Ahí se puede observar el cerebro, no sé si lo pueden observar. Ok, ahí se puede observar la fisura longitudinal. Como justamente se ve, la fisura está separando los dos hemisferios. Ahí vamos a ver que claramente en el fondo hay como una cosita. No sé si puede observar, doctor. Pues justamente en esa es una de las comisuras interhemisféricas y pues esa es la que tenemos más visual o la más presente en el cerebro, que podemos decir, ya que se encuentra en una posición más superior, o sea, como ahí pasa la fisura longitudinal, al fondo podemos observar esa comisura. Y esta se le conoce y es bien famosa como el cuerpo calloso. Y por debajo del cuerpo calloso podemos encontrar otra comisura y otros elementos. Otro elemento de sustancia blanda denominada fornix, que esta tiene una forma más regular que está en otra comisura, y por la parte anterior se encuentra otra que se llama comisura anterior, que es un poco más aquí enfrente, y por la parte de atrás esta se encuentra la comisura posterior. Ahí podemos encontrar la comisura posterior. Es casi prácticamente lo mismo que la comisura anterior, solo que la única diferencia que tiene es que está en la parte posterior. En este se encuentra, podemos decir también que hay como un pequeño exceso en medio de estas comisuras, que también podemos decir que es como un tabique o una lámina más que todo, de forma sagital y mediana. Podemos decir que esta, como se le conoce, es el septum pelúcido. Ok, empecemos con la primera que les mencioné anteriormente, que es el cuerpo calloso. Para comenzar con la primera, le pondré una imagen, doctor. Ahorita se la pongo, permítame. Ok. El cuerpo calloso, ahí lo pueden identificar, no sé si se puede ver. Ok.
Con esta comisura, el cuerpo calloso, para comenzar, esta se encuentra delimitada y situada en la parte inferior, como les mencioné, de la circoevolución, si no mal les recuerdo, del cíngulo, que recordemos que a su vez en esta comisura está conformada entre el surco y el cíngulo, y el círculo del cuerpo calloso. En su parte inferior roza con el fornix, la comisura anterior que les mencionaba, y como también se le conoce como trínculo cerebral, así también podemos mencionar que es el fornix, y con el septum pelúcido, que esa es la delimita. En la línea media y la línea anterior, esta comisura se extiende por ambos hemisferios y se prolonga en el área del centro. Ok, podemos decir que esta estructura, perdón, se bloqueó. Podemos decir también que esta estructura consiste con un gran haz de fibras nerviosas. Y un dato curioso de esta comisura que nosotros podemos decir es que cuenta con más de 200 millones de conexiones entre sí. Y esta la permite relacionar con funciones de los hemisferios por las más de 200 conexiones que tiene. Podemos observar que también el cuerpo calloso no es muy grande, tiene como un tamaño promedio de 10 centímetros y su desarrollo se da entre la semana 10 y la semana 18 del desarrollo embrionario, pero sin aún así, esta comisura se sigue como desarrollando, podemos decir, hasta la pubertad, ya que sigue creando conexiones entre los hemisferios. El desarrollo de esta comisura será entre la semana 10 y 18 y todas sus fibras que lo componen, pero esta se sigue desarrollando hasta la pubertad, si no mal recuerdo. Y ahora seguimos con las comisuras del fornix o el trínculo cerebral, como anteriormente les mencionaba. Ok, es una estructura constituida por varias fibras y sustancias, una sustancia blanca y gris. También la cual se encuentra situada en la línea mediana por debajo del cuerpo calloso. Esa es como, digamos, aquí es el cuerpo calloso, esa comisura se encuentra debajo de ella, es como un lego, podemos explicar. Y esta es un haz de fibras altamente minimizadas, que del encéfalo las fibras están tan conectadas. Las fibras de la región del cerebro se proyectan desde el hipocampo hasta el hipotálamo, por lo que podemos decir que conectan con las dos estructuras del cuerpo. Del fornix presenta una forma triangular, como les mencionaba, es como así. Ok, ya que les expliqué un poco sobre la comisura del fornix, vamos a explicarles sobre la otra comisura que les mencionaba anteriormente, que es la comisura anterior. Esta es una pequeña formación de sustancia blanca. No podemos decir mucho de esta. Lo único que podemos decir es que podemos encontrarla por debajo del pico del cuerpo calloso, unida a la lámina terminal, extendiéndose hacia abajo del quiasma óptico. Por debajo, si no mal recuerdo, por debajo de las columnas del fornix. Ok. Y podemos decir que la comisura posterior es igual que la comisura anterior. Como anteriormente les mencionaba, la única diferencia que estas tienen son la posición, que una está anterior y la otra está posterior. Podemos encontrar entre ellas que la posición es lo único que las diferencia. Con eso nos basta. Y el septum pellucidum se define como una lámina más bien nerviosa, pero para esto sí ocupo ponerle una imagen para que ustedes me entiendan, porque estas están interconectadas. Permítame, doctor. Para que ustedes puedan ver septum pellucidum. Ahí la pueden observar. Es la que está de color verde. Ahí se puede observar. Esta se define como una lámina nerviosa que constitución mixta, la cual se encuentra compuesta por sustancias grises y blancas también, como todas las comisuras. Más bien, esta se encuentra ubicada en la línea media y en el ángulo diedro de la separación entre el fornix y el cuerpo calloso. Su base continua hacia abajo y hacia adelante, es decir, que su base está continua, se desliza un poco hacia abajo y un poco hacia adelante. Y diciendo por el pico del cuerpo calloso, abarcando la rodilla
de las partes del cuerpo calloso, que como anteriormente les mencionaba, ahí pueden observarlas en imagen, las partes del cuerpo calloso, que son la rodilla, el rostrum, el cuerpo y el espléndido. Podemos decir también que son dos láminas, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Estas limitan la cavidad del septum pellucidum, que prácticamente se encuentra totalmente aislada de todo. Podemos decir que es una cavidad que en esa no presenta comunicación con el sistema ventricular. Podemos decir que esa cavidad está solo formada por las dos láminas del septum pellucidum. Ok, ya que les expliqué las comisuras, ahora les explicaré los meninges, que esta en sí tampoco no pueden poner la imagen en las diapositivas, por lo que me incorporé tarde al grupo, pero ahí pueden ver un poco de las meninges. Ahí como se puede observar, son tres. Ahí se puede observar que lo que estas hacen, doctor, es proteger el sistema nervioso central, que es decir, todo lo del cerebro, pues. Y como bien saben, nuestro sistema nervioso central está formado por estructuras semisólidas, bastante frágiles, que requieren como una cierta protección a esta, y se les da. Estas están dadas, como se pueden observar, como podemos saber, perdón, por los huesos, que puede ser el cráneo y la columna vertebral. Particularmente por esas dos. Por el líquido también, también hay que recordarnos que estas están protegidas por el líquido cefalorraquídeo, que en imagen se puede observar. Ok, se puede observar que el sistema nervioso central también está protegido por el líquido cefalorraquídeo, perdón. Ahí está, se puede identificar en imagen de color celeste, si pueden bien observar. El líquido cefalorraquídeo. Y por las meninges, que estas vamos a basarnos más que todo en estas. Y para empezar, antes con las meninges, tenemos que saber que estas son tres. Ahí se pueden observar que son tres meninges, perdón. Ok, estas tres son membranas concéntricas que rodean el sistema nervioso central, que la función principal de esta es protegerlo de cualquier cosa, podemos decir, de una forma interior y una forma exterior también hay que tener en claro. Podemos encontrar a las siguientes tres. Ok, como ahí pudieron observar en la imagen, aquí les enseño un poquito más cómo pueden encontrar las meninges, que son la dura madre, la aranoides y la pía madre. Ahí se pueden observar que la dura madre está un poco más externa, la aranoides está un poco más interna y la pía madre un poquito más interna al sistema nervioso central. Ok, vamos a empezar. La dura madre, esta es la meninge más externa. Esta tiene una membrana, siendo particularmente un poco más dura, como su nombre lo dice, y resistente a los tejidos. Ahí se puede observar a la meninge dura madre de color amarillo, que es un poco más externa, como anteriormente les decía. Esta está formada por tejidos conjuntivos y fibrosos. Esta también hay que decir que se puede observar que la dura madre tiene dos capas, una más externa que está al cráneo y una más interna que está más pegada a la aracnoides. Esta también tiene pliegues que dividen las cavidades craneal. Y los pliegues más importantes que en esta podemos encontrar es la hoz del cerebro, que como bien pueden observar ahí, es la que está como intermedio del sistema nervioso central, que es la que está pintado también de color amarillo, como usted explicaba en clase. La hoz del cerebro separa también los hemisferios y divide la cavidad craneal en derecho y izquierdo. Como podemos saber, la cavidad craneal, derecho y izquierdo. Ok, también es importante saber que esta cubre la fosa posterior y divide la cavidad craneal. Algo más que tenga que explicar de la dura madre es que es un espacio más superior y también tiene un espacio inferior, pero esta está más
externa, podemos decir. Ahora sí, pasamos a la otra meninge, que es la aracnoide. El aracnoide tiene también dos capas. Ahí se puede observar la aracnoide, que está identificada en imagen de color amarillo. Esta tiene dos láminas, una externa y una interna. La externa es la que se pega a la dura madre y la lámina interna es la que se pega a la pía, como se puede observar. Por debajo de la capa externa encontramos el famoso espacio subaranoideo, que esto va a ser más adelante, van a escuchar bastante de esto, pues el líquido cefalorraquídeo. Ok. También podemos decir que ahí cruzan algunas arterias. Otra cosa importante del aracnoide es que en ese espacio subaranoideo se almacena el líquido cefalorraquídeo. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y por última meninge que podemos mencionar, pero no podemos decir mucho, es de la pía madre, ya que esta solo está ahí como por tercera meninge. Esta meninge es un poco más interna y eso es una membrana transparente y delgada. Esta y el contorno del surco y las fisuras, como se pueden observar. Ahí sigue el contorno y las fisuras. Ok, por último en mi tema, a explicarles, doctor, es el líquido cefalorraquídeo. Y no menos importante, este es un elemento que encontramos en nuestro sistema nervioso central, como les enseñaba en la imagen anterior, que también nos ayuda a protegerlo. Ojo, no solo está por estar. Este nos ayuda a protegerlo y principalmente este se podemos encontrar en el espacio subaranoideo, como les mencionaba anteriormente. Este líquido está compuesto por una serie de elementos y sus principales elementos pueden ser agua, glucosa, cloro, yodo y básicamente sodio también podemos decir. En este líquido nos sirve para proteger nuestro sistema nervioso central y nos ayuda eliminando a nuestras sustancias de desechos del sistema nervioso. Y esto ayuda a la misma protección que tienen las meninges, a proteger nuestro sistema nervioso central. Y entre nuestros sistemas de nutrición y comunicación de neuronas, este líquido les ayuda también a conectar los hemisferios. Y pues prácticamente podemos decir que esta sería mi participación, doctor. Gracias por la atención prestada y feliz noche. Pasaría a mi compañera a explicarle la demás parte del tema. Buenas noches, no sé si me escuchan. Ahí las disculpas del caso que tengo un intruso, pero es que tiene mamitis porque anda con fiebre, ya anda enfermo. A mí me corresponde hablarles sobre los nervios craneales. Anteriormente en clase nosotros ya hemos escuchado hablar al doctor sobre qué son los nervios craneales. Y biológicamente hablando no cambia mucho, porque si nos vamos a la literatura de nuestro libro de embriología médica, vamos a encontrar imágenes que se basan más ya en lo que son los nervios craneales a un nivel más avanzado. Bueno, comenzando. Nos dice que a partir de la 4ª semana de desarrollo embrionario intrauterino ya se presentan casi todos los 12 pares craneales, los núcleos de los nervios de los pares craneales, a excepción del olfatorio, que es el primer nervio craneal, y el oftalmólico, que es el óptico, que es el segundo nervio craneal. Estos derivan del tallo cerebral y cuando decimos del tallo cerebral, sabemos que el tallo cerebral es lo que conecta el cerebro con la médula espinal. También podemos decir que su punto de origen es el prosencéfalo. Los pares craneales brindan información motora y sensitiva. Cuando decimos motora y sensitiva, también lo podemos denominar o clasificar como aferente o eferente, esa es otra manera que lo podemos llamar. Estas estructuras brindan información de lo que es la cabeza, cuello y controlan las actividades en esta región. Cuando decimos en esta región, pues ya lo dije, cabeza, cuello, a excepción de un nervio que más adelante lo vamos a ver y lo voy a explicar. Los nervios también pueden llevar ambos sentidos. Cuando decimos ambos sentidos, nos referimos a que pueden ser sensitivos y motores o eferentes y aferentes a la misma vez. Pero esto lo vamos a denominar como nervios mixtos. Siguiendo, como les decía, que hay un solo nervio, que es el que sale por fuera de lo que es el cuello y inerva los órganos torácicos
y abdominales. Ya creo que todos sabemos cuál es, pero lo voy a mencionar. Es el 10º, que es el nervio vago, que como el doctor nos explicaba en clase, ese nervio pues anda por toda la parte del cuerpo. Por eso se llama nervio vago. Ya más hablando de más adelante, nuestra compañera Belén nos decía que nos hablaba sobre la columna, la columna de frente embriológicamente hablando. Pero vamos a hablar que los pares craneales comienzan a formarse, pero en la región torácica, pero como la región torácica se crea un poquito más adelante de los 25 días, comienza como de la 5ª a la 6ª semana, si no estoy mal, y nos dice que se divide en 3 grupos, los eferentes somáticos y los arcofaringios y los sensitivos especiales. También es importante mencionar dónde vamos o dónde podemos encontrar lo que son los nervios craneales. Los podemos encontrar diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo, que aquí los podemos ver todos ordenados. ¿Te vas? Pero te toco. Continuando. Les voy a explicar un poco sobre los nervios craneales eferentes somáticos. Estos tienen una característica en común. Y más adelante vamos a ir viendo que los otros también tienen características en comunes, que son fáciles de identificar. Los eferentes somáticos son eferentes, como la palabra lo dice, eferentes significa que todos son motores. Entre ellos vamos a encontrar el tercer nervio craneal, que es el motor ocular común, que ese nos ayuda al movimiento del párpado superior, o sea, para poder abrir y cerrar el párpado, y el movimiento del globo ocular, que es cuando podemos virar para un lado, no me están viendo, pero yo estoy viendo para los lados, y podemos ver de arriba hacia abajo. El nervio troclear también nos ayuda al movimiento del globo ocular, que es el cuarto nervio craneal. El sexto nervio craneal es el motor ocular externo, que también nos va a ayudar al movimiento del globo ocular. Y como último de los nervios craneales eferentes somáticos, tenemos el 12º nervio craneal, que es el nervio hipogloso, es el último. Ese nos ayuda a la habla y la deglución de alimentos. Siguiente. Tenemos los arcofaringios, como ya había dicho, tenemos una imagen aquí para que ustedes lo vean. Cuando yo estaba investigando, pues me salió esta imagen y me pareció bastante interesante porque pues aquí nos explica lo que son los arcofaringios y pues dónde van ubicados según su color. Ubiquémonos en las imágenes. El rojo es el nervio, el primero es el quinto, perdón, es el nervio trigémino, que también es sensitivo y motor. Lo que tienen de igual todos estos nervios del arco faríngeo es que todos son mixtos, al igual que los eferentes somáticos, todos eran motores. En este caso, los arcofaringios todos van a ser mixtos. Tenemos el nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. Tenemos que es sensitivo porque nos da el gusto de la lengua. Tenemos el motor, que nos da la masticación y el control del músculo del oído externo, que es la parte de afuera. Tenemos el nervio facial, que también es sensitivo y motor, que nos da el gusto de la lengua. Algo en común tienen estos también, que pues cuando hablamos de sensitivo hablamos pues de la lengua. Solo el último ya les voy a decir por qué. El nervio facial, pues que es de la lengua. El motor, músculo de la expresión, ¿te vas? Músculo de expresión facial y del oído, y la segregación de la saliva y las lágrimas. Como también tenemos el noveno nervio craneal, que es este que está acá, lo encontramos en el color naranja, lo encontramos, decimos que es sensitivo en la parte posterior de la lengua y que es motor por la deglución y secreción de la saliva. Tenemos el 10º nervio craneal, que es el nervio vago, que podemos ver que se ven como un montón de rayitas ahí, para que ustedes lo entiendan. Entonces es para que vean que ese nervio tiene como varias ramas que van a ir a diferentes partes de nuestro cuerpo. Bueno,
Como sensitivo, este nos dice que tiene el gusto de la epiglotis, que la epiglotis sabemos que la tenemos en la parte posterior de la lengua, y como motor tenemos la deglución, la tos, la habla, y como decía, que abarca los órganos abdominales y los torácicos, y contribuye a la constricción de la vía respiratoria y disminuye la frecuencia cardíaca. Algo importante, pues que ya les dije de mencionar, es que están viendo que todos estos grupos pues se clasifican en motores mixtos, y ahorita vamos con los sensitivos. Estos son sensitivos especiales. Mencioné los dos primeros, pero hay uno más que se va a agregar. Como los nervios sensitivos especiales, tenemos el olfatorio, que pues su mismo nombre lo dice, lo que abarca o lo que es el olfato, y el segundo nervio craneal, que es el óptico, que pues como su mismo nombre lo dice, lo que es la visión. El octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, también es sensitivo, y lo que nos ayuda es la audición y el equilibrio. Yo creo que pues este tema estaba fácil de nosotros adquirir conocimiento, porque pues ya lo habíamos estudiado varias veces en lo que es la clase. Y como punto final de los pares craneales, me pareció muy importante mencionar esto, que es los rombómeras, perdón. Estos son importantes porque estos le dan el origen a los núcleos motores de los nervios craneales, pero no de todos los nervios craneales, sino que el cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno y el 10º par craneal. Podemos ver que solo tenemos 8 rombómeras. Ahora les voy a hablar sobre el sistema nervioso. Le faltó la palabra ahí, pero es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo entra en todo lo que es el sistema nervioso central, pero tenemos algo importante que decir. El sistema nervioso autónomo se divide en dos. Se divide en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo está integrado por fibras motoras o eferentes, como anteriormente les dije, que se pueden llamar eferentes o aferentes, o nervios, pero en otro caso. Estas transmiten señales desde el sistema nervioso central y músculos y tejidos fuera del cerebro y la médula espinal. También inervan músculo liso y cardíaco, así como glándulas secretorias. Yo tenía la duda cuando estaba leyendo mi libro, que si de verdad eran secretorias o era segregoras, glándulas segregoras. Pero pues me puse a investigar y se eran secretorias. Y me aparecía como el ejemplo el páncreas, que tenemos glándulas que secretan insulina para poder regular los niveles de glucosa en sangre. Ese es un ejemplo. Hablando de la división simpática y parasimpática, tenemos que tener muy en cuenta que estas dependen de dos neuronas que son de suma importancia. Tenemos las pregangliares y las postgangliares. Estas se inervan, aquí las vemos. Estas se inervan y crean lo que es el ganglio autonómico. No sé si me ven señalando acá. Tenemos la neurona preganglionar, que esta conecta con el sistema nervioso central, pero específicamente con la sustancia gris del sistema nervioso central. La neurona postganglionar conecta con lo que es el músculo liso y el efector involuntario. También nos encontramos que el sistema nervioso simpático y parasimpático tiene neuronas transmisoras, que estas son que transmiten información. El sistema nervioso simpático tiene la neurona noradrenalina, que pues su mismo nombre lo dice, adrenalina. Esa nos ayuda a regular los estados de ánimo. También es la encargada de digamos, cuando tenemos las pulsaciones, aumentar las pulsaciones. También nos puede dar taquicardia, nos podemos hiperventilar. Ella es la encargada de todo eso. El sistema nervioso parasimpático tiene la acetilcolina, que es una neurona que envía mensajes a otras células. Hablando ya de las células simpáticas,
tenemos que las neuronas, el sistema nervioso simpático tiene cuerpos neurales, los cuales se denominan nervios preganglionares. Estos los ubicamos en las astas, intermediolaterales de la médula espinal, desde la T1 hasta, desde la T1 a la L2, que es donde culmina la médula espinal. Son estas líneas que podemos ver aquí. A esto se le denomina asta intermedio lateral. También tenemos neuronas postganglionares o ganglios paravertebrales. Esto lo ubicamos a los lados de la columna vertebral, que son estos que están aquí. También los denominamos el tronco simpático, este que está aquí. ¿Sí lo ven? Es como un arco. Pues también tenemos los ganglios prevertebrales, pero que estos están ubicados en torno a los vasos sanguíneos y derivan de lo que es la aorta. Hablando de los ganglios paravertebrales, que son los primeros que mencioné, estos es muy fácil de entenderlos, ya que es como las vértebras de la columna vertebral. Así los vamos a dividir por segmentos. Tenemos los ganglios, la cadena simpática, que es la cadena cervical, que en esta podemos tener de 3 a 4 ganglios. Tenemos el tronco simpático torácico, que ya abarca la parte torácica, y puede tener de 10 a 12 ganglios. Y tenemos el tronco simpático lumbar, que ya vamos para abajo, y puede tener hasta 5. Si van entendiendo, o sea, la cantidad de vértebras es la cantidad de ganglios que puede llegar a tener. Tenemos el tronco simpático, el simpático sacro, que es el último. Puede tener hasta de 3 a 4, y como sabemos, bueno, el sacro se articula hasta en, no me quiero equivocar ahorita, hasta en 5, creo, pero bueno, ahí. Y todos esos ganglios se originan a partir de la cresta neural, que ya anteriormente pues la explicaron, que es la cresta neural de la región torácica, pero como les dije que la región torácica se va presentando según la edad embrionaria o intrauterina del feto. Estas migran durante la 5ª semana de desarrollo, dentro de la 5ª semana de desarrollo uterino. Las células que forman los ganglios del tronco simpático, que son este ganglio que está aquí, es como un arco que les dije, migran desde dirección craneal hasta dirección caudal. Cuando decimos caudal, creo que a todos nos queda, o sea, entendemos a qué nos referimos con caudal, pero si no, les puedo explicar. Es lo más alejado al cráneo posible, o sea, la parte posterior del cuerpo. Sí, posterior. Hasta la región cervical y pélvica. Aquí podemos ver que aquí termina el tronco simpático, que es en la región cervical, y la región pélvica. Tenemos que las fibras ganglionares viajan desde el tronco simpático, que era que le estaba diciendo, el tronco simpático, que es como un arco, a través de las ramas comunicantes grises, que son las ramas comunicantes grises, y estas llegan hasta la rama ventral, que conecta con los 31 nervios espinales, que también eso ya lo estudiamos. Y para continuar con lo último, que es el sistema nervioso parasimpático, tenemos que los cuerpos de las neuronas parasimpáticas se llaman preganglionares. Dijimos que el sistema nervioso simpático tenía cuerpo de células neurales, también. Lo ubicamos en el tallo cerebral, en la región en el tallo cerebral y en la región sacro, y se denomina porción cráneo-sacra. Por eso el nombre, porque viene desde el cráneo hasta el sacro, entonces está bien fácil entenderlo, porque cráneo-sacro. Y lo tenemos pues del sistema nervioso parasimpático. Las fibras parasimpáticas preganglionares viajan desde los nervios 3, que es el nervio oculomotor, el nervio 7, que es el facial, el 9, que es el glosofaríngeo, el 10, que es el vago, y viaja de estructura desde la cabeza hasta el cuello, a excepción del nervio vago, que pues ya anteriormente les dije que se va desde
torácico y abdominal. O sea, va por parte de fuera del cuello. El nervio vago inerva partes viscerales de los órganos. Y tenemos en esta parte de aquí, que esto es bastante importante que lo vean. Lo voy a tratar de hacer zoom. No sé si lo ven con el zoom. Sí. Tenemos en el sistema nervioso parasimpático, tenemos lo que son los nervios esfalactinos. En estos tenemos los nervios esfalactinos pélvicos, que son los que conectan con la vejiga y los órganos reproductivos eréctiles, como son el pene y el clítoris. Tenemos los nervios esfalactinos abdominales, que son los que conectan el estómago, la vesícula y el hígado. Tenemos los nervios mayores, esfalactinos mayores, que son los que conectan, se le pueden llamar también nervios esfalactinos cardiopulmonares, porque pues su mismo nombre lo dice, cardiopulmonares del corazón, y los pulmones, tráquea, laringe y los pulmones. Y tenemos como último punto que los cuerpos de las neuronas parasimpáticas postganglionares residen en 4 ganglios. Estos los vemos ubicados en el área craneal, en esta parte de acá. Yo pensé que había puesto una imagen que estaba en el libro de embriología, pero no. Pero ahí aparece que habla sobre el ganglio ciliar, que conecta lo que es la parte del cráneo, el ganglio pecterigo palatino, el ganglio y el submandibular. Esa sería la participación de nuestro grupo. Espero pues hayan podido comprender de una forma fácil lo que nosotros quisimos dar a entender. Y pues también las disculpas del caso con nuestras compañeras, pero fue algo no premeditado, sino que algo de fuerza mayor. Y pues feliz noche a todos. Ok. Pero no les pasó algo, ¿no? Un accidente o algo así, ¿no? No, lo que pasó es que tuvieron clases Ah, de expresión oral, y como ellas viven en Usulután, entonces se quedaron antes de llegar a Usulután y ya eran como las 6, porque como salieron a las 5 de las clases, bastante tarde, entonces se quedaron varadas y les tocó esperar al mecánico y el mecánico les tocó remolcar el carro y así. bueno. Pero me Muy imagino que ya bien. se van a poner en contacto con usted. Va, está bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las dos estructuras que inducen el desarrollo del sistema nervioso a partir del mesodermo, del ectodermo superficial? Hay dos estructuras que se encargan de iniciar todo esto. ¿Cuáles son? La placa neural y la cresta, creo. No, eso es lo que inducen. A eso inducen, pero ¿qué estructuras son los que inducen eso? ¿No es el neuroblasto, doctor? No, 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 Ok. no, no. ¿Con qué iniciaba la neurulación? ¿En qué momento iniciaba la neurulación? Eso lo di yo. ¿Cuál era la estructura que se creaba cuando comenzaban a invaginar las células del epiblasto y entraban entre el epiblasto y el hipoblasto? Desarrollaban el mesodermo. Se creaba un canal en medio del mesodermo. ¿Cómo se llamaba esa estructura? ¿Cómo se llama la estructura que es precursora de las vértebras? Pues va. No. Ajá. Hay dos estructuras que son las que inician el desarrollo del sistema nervioso central.
Todas dependen del mesodermo. ¿Cuáles son? No sé. ¿Sí se acuerdan de la notocorda? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la Más o menos. notocorda? Sí. La notocorda Más o es menos. uno de los que inicia. ¿Y cuál es la otra? ¿Mm? La otra es el mesodermo paraxial. Ellas son las que inician el, el plegamiento del ectodermo suprayacente y te conforma el tubo neural del que ustedes han hablado. ¿El tubo neural a qué da origen? ¿Ah? ¿A qué da origen el tubo neural? Al encéfalo y la columna vertebral ¿Al encéfalo? y la columna vertebral. ¿La columna vertebral es sistema nervioso o será un hueso? Ah, no. Es Ah, un fue a hueso. la, ¿Ah? fue al encéfalo y a la médula. Al encéfalo, o Médula sea, espinal. al sistema nervioso central. Al sistema nervioso central. Muy bien, Napo. Gracias. Muy bien. No confundan hueso con nervio. Vamos a ver. Y las células de la cresta neural, ¿a qué da origen? ¿A qué da origen las células de la cresta neural? Hola. Al tubo, quizás, doctor. ¿Al qué? Al tubo, ¿Cuál tubo? el neural. No, hombre. A Si la los célula... ganglios No son los pliegues neurales, doctor. No, tampoco. Espérenme. ¿Y qué es la cresta neural? Mejor explíquenme eso. ¿Qué es la cresta neural? ¿Mm? Para que nos ubiquemos. Bueno, Es un- como yo creo que lo expliqué o no sé si me lo salté, Ajá. prácticamente la cresta neural es la, por así decirlo, la población, como me traes el decirlo, no me recuerdo, de células, de las células migratorias que se van dando, ya ni me acuerdo, pero es eso, es la población de las células migratorias. Vaya, se la quiero valer. ¿Células Okay. migratorias de qué? Mm, Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. No sé si sería del ectodermo. No. No, vaya, miren. no, no era de eso. Vaya, los vamos a ubicar. Tenemos el disco trilaminar. Ya tenemos una notocorda. Ya tenemos un mesodermo. Y se comienza a plegar el ectodermo. Y del ectodermo se forma el tubo neural. Muy bien, sistema nervioso central. Lo que sobra se convierte en la cresta neural. ¿A qué da origen la cresta neural? Esa es la pregunta. ¿A qué da origen? ¿De qué me acaba de hablar usted, Kenny? ¿Qué fue lo último que habló? los ganglios, ¿Qué? los sistemas nerviosos ¿El sistema simpáticos y nervioso qué? parasimpáticos. Ajá, Simpáticos. simpático y parasimpático. Principalmente la cresta neural da origen a los ganglios y a los nervios del sistema nervioso autónomo, es decir, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver. ¿Y qué son los neuroporos? ¿Ah? ¿Qué son los neuroporos? Creo que era el orificio que queda externo y también creo que de manera posterior del embrión. Mm.
Explíqueme. Ok, los neuroporos, no tengo la imagen, pero son esos orificios que quedan, uno arriba, y yo creo que expliqué una imagen yo de eso, el Ujú. orificio en el que luego van a pasar todos los nervios prácticamente. No, 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 no. ¿Qué? No, vaya, el neuroporo, ¿a qué pertenece el neuroporo, vaya? ¿A qué estructura pertenece? Creo que está durante la creación del tubo neural. Es del tubo neural, muy bien, vamos bien. Ujú. Ahora, entonces, forman el tubo neural. Y si forman el tubo neural, esas son las partes que no se cierran Sí. en una primera instancia, te tienen que cerrar. Ya vamos a ver otra pregunta de eso. Entonces tenemos dos neuroporos. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los dos neuroporos? El Neuroporo. anterior y el posterior. No, 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 no. No, tienen nombres propios. ¿Cuáles son, Mm, Belén? estoy tratando de acordarme. Creo que no los investigué, pero Hola, los vi en el doctor. libro. Yo Hola. creo que No es es yo el le, neuroporo uy, cefálico y el caudal. Neuroporo cefálico y neuroporo caudal. ¿Y eso usted dónde lo encontró? No me va a decir Wikipedia. No, no. Ah, vaya. ¿Dónde encontró eso? Lo busca, es que no. Me escucha todavía, el Sí, video le está. escucho. Ah, vaya, es que como a nosotros nos tocó hacer el reporte, Ajá. nosotros una investigación más. Ah, vaya. Mire, realmente ese término de neuroporo, ¿cómo fue que me dijo? Cefálico y caudal, me dijo, ¿verdad? Hola, Sí, sí. hola. Cefálico y caudal ya no se usa. Hoy se usa neuroporo rostral y neuroporo caudal. Está bien, el caudal siempre se usa, pero el cefálico ya no se usa neuroporo rostral. No porque tenga que ver con el rostro, sino porque está en esa zona, ¿verdad? Entonces, sí, esos son. Usted, Keila, Sí, correcto. Keila, Keila Manaí, muy bien. ¿En qué, ¿En qué momento se debe cerrar el neuroporo rostral? ¿En qué día? Vaya, ¿qué día? ¿O qué semana? Pues debe estar Es cerrado la semana 25, creo que lo dije dicho al inicio de la exposición. en la semana 25 o en el día 25. en Ah, el día día 25 es de 25. Ah, 18 vaya. a 20, de 18 a Sí, 20. sí, sí, llega abierto hasta la semana 25, ya no nació. No, sí, me Ya no equivoqué, era día nació. 25 de 18 a 20. Ajá. Belén, muy bien, Belén. Vamos a ver otro. Ah, ¿cuál es el componente químico, digámoslo? ¿O cuál es el ácido que estimula todos estos cambios? Y lo venimos viendo en los otros temas también. ¿Cómo se llama el ácido que se encarga de estimular todos estos procesos? No es el cefalorraquídeo. Ácido, Ah, perdón. ácido, ácido. ¿Qué ácido es? ¿Es el ácido retinólico? Retinoico. Ay, Ácido perdón. retinoico. Miren, cada vez me han dicho varias cosas que están, o sea, tienen la idea, pero no las pronuncian bien. Vean bien las palabras. Ácido retinoico. ¿A quién le va a dar punto, Belén? Ah, María de Los Ángeles. A María de los Ángeles. Vamos a ver. ¿Cuáles son y cuál es la función de las células de Schwann, ya que las mencionaron por ahí? ¿Cuál es la función de las células de Schwann? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Sirven para la mielinización del Ajá. sistema nervioso periférico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la mielinización, Napo? La mielinización es la que Ajá. le da el color blanco, que es la que vimos cuando está la capa marginal. Espérate, espérate, espérate. ¿Te estás inventando eso? No, ¿Lo ok. leíste? No, sí, sí, sí lo leí, ¿Ah? pero es que... La mielina no tiene nada que ver con... No, 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 esa Ajá. es
La mielinización es cuando una célula de Schwann está con un axón, si no me Ajá, equivoco. ajá. ¿Y qué es la mielinización? Va. ¿O para qué Eh, sirve, pues? no, espera que ya es otro piso. Pues sí, quiero exprimir tu mente, a ver. No, ahorita está bien consumido. ¿De qué le sirve la mielina a un nervio? ¿Para qué Mm, le sirve la mielina a un nervio? para, para Ajá. enviar la información con mayor rapidez, algo así, porque yo Sí, le voy a ayudar a Napa a a- exponer esto. algo así, ¿no? Así es verdad, es para pasar la información más íntegra, por decir así. Además, le sirve de protección. La mielina es como un forro, pero ese forro tiene la capacidad de que los neurotransmisores, pues, pasen más fácilmente. ¿A quién le van a dar el punto? A ver, usted, Kenia, ¿a quién le va a dar punto? A mí, si yo no tengo punto. No le da, no, como no, ya le puse uno. Ah, pues a Samuel. Samuel, y no está Samuel. Es Ah, del- recuerde que lo agregaron de Ah, último. sí, Ah, Carlos ya noto. Samuel, ya está, ya lo vi. Y yo, No, pues, mano, todo ya lo vi. ya te vi. ¿Cuáles son los primordios del encéfalo? Son tres. ¿Cuáles son los primordios del encéfalo? Ah, Creo que es lo que yo le había mencionado, que eran los neuroblastos y la no, célula, la no, cresta, ¿no? no, no, no. No, usted El me que está quedó con la hablando, cresta usted me está hablando neural. histológicamente. Yo pregunto cuáles son los primordios. O sea, ¿qué es lo rudimentario del encéfalo? ¿Qué es lo rudimentario del encéfalo? ¿Qué es lo primerito que se forma? Son tres estructuras. Una no cambia. Con ese El nombre se queda. mesencéfalo, el romboencéfalo y el otro, no me acuerdo. No, está bien, Pero uno le entre, falta. pero entre ay, es que no me acuerdo, espérame. El prosencéfalo. No, El si pro- ese sí lo dije. No me lo ha dicho. Me dijo rombencéfalo, mesencéfalo. Me dijo. Prosencéfalo no me había dicho. Ah, bueno, es. Va, en orden. De cefálico caudal, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿El prosencéfalo a qué da origen? ¿Mm? ¿A qué da origen el prosencéfalo? Esta es pregunta de examen. El prosencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales y al diencéfalo. El mesencéfalo así se queda. Y el rombencéfalo al tallo encefálico y ¿cómo se llama? El cerebelo. Es donde está el bulbo raquídeo y todo, Ajá. ¿no? Sí. Ah, Todo ve. eso, cabal. Todo eso. Vamos a ver. ¿Qué son las comisuras? Hola. Ajá, Lo, Carlos. Hablaste de las lo, comisuras. lo que comunica los hemisferios, ¿Cuáles son? izquierdo y derecho, No, las comisuras. ¿Cuáles son? las comisuras son las, Eh, las principales. Oh, Ajá. la comisura, vos no, no era la temporal, la frontal. la, el cuerpo calloso, Cuerpo calloso. Ajá. Es no, la más grande. ajá, Cuerpo calloso. ¿Cuál es la otra? Fronix, Ah. la comisura anterior y la posterior La comisura anterior, Y posterior. posterior. y ¿Y cuál es la otra? el sectum pellucidum. Sectum pellucidum no se considera una comisura, pero es parte del proceso. Pero es como un cornete, doctor, así como Sí, que está ahí. cabal, es un saliente que tiene, pero Ajá, no se considera como una tiene las comisura. dos crestas entre la comisura del cuerpo calloso y el fornix. No, ajá.
El fornix, esa es otra palabra rara. El fornix ya no aparece en los últimos libros, ¿verdad? Ya no aparece como fornix, sino que aparece como comisura hipocampal. Es el otro nombre. Me parece extraño que tú dijiste fornix, pero está bien, así manejemos. Pero también yo lo encontré como triónculo cerebral, no sé si está bien. ¿Cómo? Triónculo cerebral. ¿Cómo decir? Triónculo cerebral, yo así lo encontré también. Trióncolo. Pucha, no, es la primera vez que lo oigo. Es Y yo lo primera vez que mencioné, lo oigo. fíjate, ¿Ah? ya vi que no me prestó atención. No, de veras, no oí, pensé que alguna palabra mal dicha era. Por eso, Ah, ya, no, pero así lo vi también como triónculo cerebral. va, espérate, no fue como pedúnculo. No, triónculo, Va, lo voy a con buscar, O, ¿ven? triónculo cerebral. Búscalo y va a Lo voy ver a, que le lo voy a daría, buscar. O no le va a fue salir el trígono, forno. o No, no fue triónculo, trígono. triónculo. O tal Triónculo. vez sí fue trígono, pero yo le digo triónculo porque no me acuerdo. Vos le cambiaste el nombre, vaya. Ah, ¿a quién le vas a dar punto, Carlos? No sé quiénes no tienen, doctor. No tiene Emilio, María Alejandra, Odalis, María Mercedes, A Emilio, está bien. Emilio. Ajá. Que vuélvame a explicar qué era la memoria a largo plazo. Salud. Ah, ¿quién fue que dijo de memoria a largo plazo? ¿Cómo es Eso la lo memoria a explicó, largo? Ah, eso lo explicó Samuel, que ajá, decía que eran los recuerdos que teníamos guardados, o sucesos que nos habían pasado anteriormente, pero que siempre los recordaba. ajá. Pero no tiene Déjeme. nada que ver con memoria fotográfica. Lo digo porque lo compararon con eso. Y memoria fotográfica es otra cosa. Esa Pero es una no, capacidad. Esa es una pero no es capacidad. como lo mismo, doctor, porque como No, recuerda, ¿no? no. Es diferente. Pero, y a Ajá. veces la capacidad que tenemos de poder recordar las cosas por una imagen no tiene que Ujú. ver Eso se con llama, eso. eso se llama asociación. Son procesos cerebrales. Es diferente. Lo que ustedes, para poderlo comparar con algo, se llama memoria deidética. Así se llama la memoria a largo plazo, es memoria deidética. Solo es por aclaración, ¿verdad? Pero son procesos. Está bien. Está bien. Vamos a ver una última. ¿Y las comisuras qué son? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Blanca, ¿Ah? blanca, ambas. Espérate. No, blanca. Pones en juego tu punto. Sí, blanca, ¿Seguro? sí. Vale, ¿a quién le vas a dar el punto, pues? Ay, me gané 3, pues ando pesado, ya vi. ¿Quiénes no Ajá. tienen? María Alejandra, Odalis y María Mercedes. Todas son María, pa. Escoge una, pues. Mercedes, pues no sé quién es, pero bueno. Vale. Vaya, muy bien. Nos quedamos hasta aquí. El día lunes nos vemos para clases. Es la última clase para el parcial, creo. Ya les di las fechas del parcial. Parcial, les dije 22, parece. Y el Yo otro, pensé que el parcial era este lunes. no. Hey, espérenme, y los representantes no le han puesto que el parcial es el 22, el teórico de macro. Mandamos la Sí, imagen. sí, les ¿Ah? dijimos. Es ¿Sí que la muchos mandaron? mensajes mandan usted, Ah, entonces es vale. difícil concentrarse. Ay, Dios. Bueno, Pero sí, los mandaron. vaya, muy bien. Eso, el lunes les voy a dar las notas del práctico. Felicidades a los que obtuvieron notas. Hay notas hasta de 9.50, es la nota más alta. ¿Cómo que se llama esta hipótesis? Me acaba de ir el apellido ahorita. Este, Cortés, es la nota más alta. Felicidades para ella. Y, y hay muchos 7, hay muchas buenas notas realmente. Hay notas bien deficientes. Entonces, el día lunes les entrego las notas de eso. ¿Qué más? No sé, alguna pregunta que tengan. ¿Cuál es la nota? Los grupos que nos dijo que hiciéramos. Eso es para trabajar en clase. Eso lo vamos a hablar el lunes.
Ok. para trabajar en clase. Corto no va a haber este lunes. ¿Perdón? Corto no va a haber este lunes. Yo creo que tenemos una parte de una clase pendiente. No. No, ¿seguros? No. No. Tendría que haber una parte porque... No, porque fue cráneo 2 y usted Lo hizo hicimos en corto. línea. Ah, lo Se hicimos en hizo línea. virtual. Pues Sí. no hay corto entonces. No hay corto. Espérenme, quiero ver algo. Va, muy bien. Otra pregunta. Ahí faltan unos grupos todavía. No sé si ya están. Necesito que estén todos involucrados en los grupos, tanto del A como del C. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Hipotes, estudien. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. ¿Ok? Gracias, Doc. Buenas noches. A la Feliz orden. noche. Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Lo quiero, doctor. Buenas noches. Buenas